buenas noches. Me presento nuevamente para los que no me conocen. Mi nombre es Daniel Félix, soy psicólogo comercial y agente de relacionamiento del Centro de Especialistas Forenses. Eh, Nosotros laboramos básicamente en el acompañamiento y la elaboración de informes periciales, además de nuestros servicios de educación en nuestros webinars. Agradecemos muchísimo a las 36 personas que pues en la noche de hoy se toman el tiempo y el espacio de acompañarnos en este espacio de formación, el cual pues es para todos y estamos muy agradecidos de que sea de interés para ustedes. El día de hoy, como les comentaba, el tema va a ser la importancia de la base de datos en referencia a la genética forense. Y pues ver cómo estos elementos o esta rama de la investigación es vital y de vital importancia en los avances de lo forense. La genética forense, pues, es uno de esos elementos que ha revolucionado la investigación criminal en los últimos 100 años, principalmente porque es a través de los datos y las evidencias que se contrastan que podemos decir con exactitud qué fue lo que pasó en una escena, qué fue lo que se evidenció en un acto de pronto de, de evidencia con relación a diferentes crímenes, diferentes escenarios que se construyen y se validan de diferentes formas a través de diferentes herramientas. Y para ello, entonces, hoy tenemos la fortuna de tener a la doctora Luz Adriana Pérez, que es una genética forense impresionante y pues directamente nos estará acompañando el día de hoy. Ella principalmente pues tiene una gran formación y de alto nivel en el campo de la genética forense y el análisis de ADN. La doctora Luz Ariana es microbióloga con maestría y doctorado en ciencias biológicas en la prestigiosa Universidad de los Andes. Ella ha tenido diferentes participaciones a nivel académico y pues ha sido la coordinadora en las áreas de investigación científica en la empresa pues o para la compañía Equitas, la cual pues ha liderado diferentes proyectos de investigación a nivel nacional y pues evidentemente con su formación el día de hoy nos va a ilustrar sobre estos temas de genética. Además de eso, el día de hoy tenemos la participación especial del doctor Alexander Palacios Zárate, el cual es un profesional con una formación académica también bastante sólida. Él es abogado penalista, egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Penal, con magíster también pues en la misma rama de la Universidad Toledo Salamanca y pues también es administrador financiero y criminólogo, lo cual pues va a ser bastante chévere porque pues la interacción de ellos dos será la que determine este espacio y pues también frente a las preguntas que ustedes tengan para nosotros frente a este tema. Entonces recuerden por el chat de nuestra reunión podrán generar todas las preguntas que tengan respecto a los temas que se vayan platicando en el encuentro. Sin más preámbulo, pues les presento primeramente el doctor Alexander Palacios. Muy buenas noches. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes acá desde Colombia. Es grato la invitación que me hace el doctor Aníbal Navarro y aportaré de la forma más práctica posible todo mi conocimiento y pues en apoyo a la doctora para que tengamos la charla más dinámica y más enriquecedora para todos. A ustedes, muchas gracias. Afortunadamente, también el día de hoy vamos a contar con la intervención del doctor Aníbal Navarro, el cual también nos va a acompañar efímeramente en el espacio, también pues con su colaboración y pues es gracias a él como fundador que pues podemos tener este maravilloso espacio el día de hoy. Hola, buenas noches, bienvenidos. Un gusto saludarlos a todos. Aquí veo que nos acompañan personas nos dicen que desde Caracas. Doctor Edgar, bienvenido. Sé que siempre conectan la gran mayoría
Colombia y de Sudamérica. Bienvenidos, doctora Luz Adriana. Buenas noches, bienvenida. Pero vamos a escuchar la intervención de la doctora Luz Adriana y luego preguntas, que es con lo que realmente se enriquece este espacio. Entonces, sin más preámbulo, con ustedes, la doctora Luz Adriana. Espero que sea de su gusto y de su agrado, pues, este espacio. Es lo que les digo, vayan preparando sus preguntitas para que ella, pues, nos vaya respondiendo. Yo las voy a ir leyendo como tal aquí en el chat, ¿listo? Estimado Daniel, doctor Aníbal, doctor Alexander, un gusto saludarlos, un gusto saludar a todas las personas que nos acompañan al día de hoy desde Caracas. También veo algunas personas conectadas desde México, por supuesto aquí desde la Casa Colombia. Un placer que puedan dedicar este espacio, este tiempo, no solamente para escuchar temas científicos, sino para acercar más bien estos temas científicos. Agradezco mucho este espacio y quiero iniciar con un poco de controversia. Voy a tomar aquí una posición de discusión frente a algo que ha planteado Daniel al inicio de su presentación. Indicaba que este era un tema bastante complejo y un tema donde había varios conceptos y varias temáticas que podían llegar a ser complejas, pero quiero plantear la discusión y iniciar este debate haciendo una reflexión frente a que a veces la complejidad puede ser algo no tan lejano y puede ser un tema que realmente sea mucho más cercano. Y si pensamos, bases de datos hoy en día nos rodean. Estamos rodeados de un sinfín de bases de datos físicas. Por supuesto, en sus casas pueden tener una biblioteca, es una base de datos física, pero digitales. Hoy en día abundan muchas bases de datos digitales con nuestra información, con información de contacto. Aquí en Colombia nos llaman frecuentemente de casas de celulares ofreciendo, porque tienen nuestra información, tienen un repositorio de información. Entonces, este tema de las bases de datos, si bien puede sonar como un tema complejo y lejano, mi meta para la noche de hoy es acercarlo un poco más y desde un punto o una temática particular que es la genética. Vamos a hablar un poco de genética, que ahí sí nos puede sonar un poco ajeno, pero vamos a ver que no es tan ajeno como parece. Y vamos a hablar puntualmente de esas bases de datos de referencia. Tenemos que mencionar algunos fundamentos para poder llegar a hacer una breve discusión de aplicaciones prácticas, porque en últimas, lo que quiero llegar con esta conferencia el día de hoy es que podamos tener puntos de discusión, que podamos abrir el debate. Y ojalá que al final de la presentación haya muchísimas preguntas y ojalá que al final nos vayamos con más preguntas que respuestas. Sería un escenario ideal. Bien, para entrar en materia, quiero plantear un contexto. Planteemos un contexto, un escenario particular, quiero que todos nos lo imaginemos. Imaginémonos una serie de delitos sexuales, donde por el modus en el que opera este agresor, sabemos que probablemente es una misma persona que está atacando a varias mujeres. ¿Listo? Mismo rango de edad, por una zona particular, a una hora en particular. En estas mujeres se recupera evidencia biológica. No pensemos solamente en manchas de semen, pensemos también en saliva, pensemos en sangre, pensemos en cabello, en fibras. Pero a pesar de que tenemos gran cantidad de evidencia biológica que se recupera de estas víctimas, algunas que están vivas, otras que mueren precisamente porque esta persona las agrede, a pesar de toda esta cantidad de evidencia biológica, no hay sospechosos, no hay contra quién comparar. Entonces, imaginémonos este primer escenario. El caso queda archivado, las instituciones en este lugar hipotético hacen su investigación,
pero no encuentran contra quién comparar, el caso queda estancado, se archiva, y 50 años después hay una evidencia biológica que ha sido bien conservada, ahí lo dice, sigue hablando, y esa evidencia biológica se compara con una base de datos genética moderna. Y con esa comparación podemos identificar, varias comillas a esto, al agresor. ¿Listo? Y se puede identificar un agresor, se puede responsabilizar penalmente a una persona y tenemos un gran avance en el sentido de justicia. Bien, quiero plantear este caso, vamos a cerrar con el caso, porque precisamente aquí estamos planteando una herramienta muy importante, una base de datos que nos está aportando a la resolución de casos, nos está aportando a la investigación de casos. Entonces tenemos una herramienta muy, muy poderosa, pero aquí como toda herramienta poderosa, la dinamita es una herramienta poderosa, puede ser bien utilizada o mal utilizada, entonces esta es una idea que quiero que mantengamos a la cabeza. ¿Qué vamos a lograr al finalizar esta presentación? Que vamos a tener un mayor conocimiento de esta herramienta para que nuevamente mi gran meta es que al final podamos llevarnos más preguntas que respuestas y podamos plantearnos diversas discusiones que actualmente se están dando en Colombia, pero no son discusiones que sean ajenas a otros lugares del mundo. Bien, es necesario que hablemos de algunos conceptos básicos. Inicié la presentación con un concepto, base de datos, entendido como un repositorio de X, Y, Z elemento. Pero en el caso de las bases de datos genéticas, tenemos que hablar de que son repositorios de perfiles genéticos. ¿Pero qué es esto de los perfiles genéticos? Aquí vamos a remontar un poco, vamos a ir más y más adentro, nuestro cuerpo, a las células, al interior de las células, hasta llegar a esta hebra maravillosa, este hilo que cada vez lo vemos en más y más lugares y se ve así, como un hilo que se enrolla mucho, se puede desenrollar también, abrir, se puede estudiar. Y lo interesante es que aquí podemos estudiar su interior. Aquí los que recordamos esa biología, en algún momento de nuestra formación recordamos que aquí al interior hay unas partes de esta molécula que se identifican con letras. Entonces recordamos que la A de adenina va con una T, con una timina. Entonces miren que aquí los pares de colores se alinean. Miren que por ejemplo el verde nunca va con el rojo, ni que el morado va con el amarillo, sino que si el verde es la A, siempre va con una T, y hay otras letras, otro par de letras, que es una C de citosina, que va emparejada con una G de guanina. No es necesario memorizarlo, solo recordar brevemente que tenemos una hebra que en su interior tiene un código de 4 letras. Podemos abrir esa hebra, podemos estudiar ese código y al estudiarlo en ciertas regiones de toda esta hebra, vamos a encontrar que hay un conjunto de características, un conjunto, un código o una secuencia que es única para cada persona. ¿Listo? Cada uno de nosotros, y esto es toda una metáfora que puede ser extrapolada a niveles filosóficos, somos únicos de muchas maneras y en el caso de nuestro perfil, nuestra información genética, nos hace únicos. Por supuesto, con nuestras familias vamos a compartir ciertos elementos de información genética. Vamos a tener ciertos elementos en común. Entre más cercana a nuestra familia, pues más coincidencias vamos a encontrar. Entonces, vamos a ver en nuestros hijos algunos elementos reflejos, inclusive físicamente de nosotros y en nuestros padres. Y esto es nuevamente, un elemento muy importante de esta herramienta genética que podemos utilizar. Hay excepciones, por supuesto. Voy a dejar esta pregunta por aquí, si se animan a responderla en el chat. Bienvenido, vayan abriendo la discusión entre ustedes. De momento no voy a revisar el chat, pero interesante que vayan interactuando con sus compañeros, que hay excepciones, hay casos donde 2 personas pueden compartir perfil genético. Este código puede ser idéntico para 2 personas. Entonces, la pregunta aquí, para que no la vayamos haciendo, es ¿qué casos son esos?
Lo dejo allí abierto para que traten de resolver en el chat esa pregunta, si no la podemos retomar al finalizar la conversación, la presentación. Bien, entonces tenemos un primer concepto, perfiles genéticos. Entonces estamos hablando de información de unas secuencias determinadas de ADN en unas regiones particulares que nos permiten caracterizar a una persona, que nos permiten diferenciarnos a unos de otros. ¿Cómo se obtienen estos perfiles genéticos? Hay todo un proceso, aquí está súper resumido, que debe realizarse para poder sacar este material genético de las células, poder tener una suficiente cantidad de información para poder leerlas, enfocar, digámoslo así, la lupa en ciertas regiones particulares del ADN y poder llegar a un análisis. ¿Listo? Es todo un proceso que se debe adelantar, un proceso especializado que se debe adelantar en un laboratorio, en el caso de que se desee obtener perfiles genéticos para fines forenses. Pero aquí no nos debemos poner tan místicos, aquí podemos irnos y acercarnos un poco más a lo que se observa en perfiles, en informes periciales de genética reales. Si vemos el recuadro de la izquierda que tiene estos pares de números, esto es lo que se ve, es uno de los resultados que se presenta en estos informes periciales, y aquí uno dice, bueno, este lenguaje ya está un poco más complicado, esto parece bastante difícil de leer, pero si podemos entender de dónde vienen estos códigos numéricos, ya hace un poco más de sentido. Entonces, lo que representan estos códigos numéricos es efectivamente un perfil genético de una persona, pero ¿cómo llegamos a este código numérico? Porque precisamente el genetista va a estudiar estos segmentos de ADN, en este caso va a estudiar ADN que heredamos de papá y de mamá, es decir, ADN autosomal. Este es un concepto que también manejamos en biología. Material genético se hereda de padre y de madre. Estudiamos un segmento, un lugar en particular de ese ADN. De toda esa hebra seleccionamos unos segmentos, leemos el código que está allí, entonces vemos ahí nuestras letras, T, C, A, T, aquí no hay G, por ejemplo, no hay guanina, podemos leer esas letras y podemos identificar un patrón particular, y es que hay partes del código que como que se repiten. Y entonces, ¿a qué hace referencia estos códigos numéricos? A la cantidad de veces que se está repitiendo esta palabra. Miremos que acá está la misma palabra, T-C-A-T, solamente que aquí se repite 4 veces, 4, y aquí se repite 5 veces, 5. Entonces, para este lugar en el ADN, llamado locus A, aquí podríamos incluir en la tabla locus A, esta persona tiene el código 45. Y si miramos otros lugares de nuestros cromosomas, de nuestro ADN, de esta hebra extendida, vamos a encontrar otras palabras que se repiten 16 veces, 17 veces, en este caso, una palabra que se repite 20 veces, 21 veces. El 20 lo heredó la mamá y el 21 el papá, en este caso no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es qué es lo que está diciendo o qué es lo que está interpretando el genetista en este lugar. Lo interesante, y volvamos a nuestra definición de perfiles genéticos, es que estos códigos, esta secuencia de números de varios lugares, es único para cada persona. Es decir, que para los genetistas es posible estudiar, conocer el perfil genético autosomal de una persona y le permite diferenciarla de otra, que tiene otros códigos, otros pares numéricos diferentes en estos lugares. Aquí esta persona es 16, 17, pero si tomamos a otra persona, la otra persona podría ser 18, 19, o aquí podría ser 20, 25, otras combinaciones numéricas. ¿Listo? Entonces aquí vamos generando, construyendo un código, como lo obtenemos de ADN autosomal, ADN autosómico que fue heredado por papá y por mamá. Esta información se denomina perfil genético autosomal.
Una nota importante, es posible obtener material genético de cromosomas sexuales que son muy importantes para los casos en donde se estudia o los contextos de violencia sexual, por ejemplo, los cromosomas sexuales. Podemos estudiar estos STRs, es el nombre de estas palabras repetidas, podemos estudiar estos STRs en los cromosomas sexuales, ejemplo, el cromosoma Y podemos tener un perfil, aquí ya no es de 2 números, porque no son 2 cromosomas, sino 1, cromosoma Y solo viene 1, y tendríamos una fila numérica que se hereda, una secuencia de números que se hereda de padres a hijos. ¿Listo? Bien. Entonces, continuamos con nuestros conceptos básicos para poder dar continuidad a la discusión. Tenemos que hablar entonces de dónde viene el material genético. Ya comenzamos a dar unas pistas al inicio de la discusión cuando les hablaba de este caso en donde se obtiene material biológico en un contexto de violencia sexual. Hablábamos de manchas de semen, hablábamos también de sangre, saliva, cabello, también del hueso, de la sangre, también el contacto al presionar nosotros nuestra piel sobre una superficie, también podemos dejar nuestras células de la piel, células epiteliales, en la superficie. Aunque suene increíble, y esto también lo aprendimos en COVID, el hecho de hablar con una persona frente a frente también lleva a que se esparzan pequeñas moléculas de saliva que cargan material celular de nuestra boca al exterior. Entonces, no necesariamente el contacto directo también permite este tipo de transferencia. Pero, retomando nuestra discusión, si hablamos de fuentes de material genético, es importante identificar que vamos a tener 2 tipos de materiales. Material biológico de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Que conocemos, es un material biológico que sabemos de quién viene. ¿Listo? Entonces, es cuando vamos a un laboratorio, extendemos nuestro brazo, nos sacan un tubito de sangre, ese tubito de sangre lo marcan con nuestro nombre, no hay duda de quién es, de dónde viene esa muestra de sangre. Diferente al material dubitado, que es el que recuperamos, por ejemplo, en esas escenas, en esos lugares donde ha ocurrido un hecho violento, donde tenemos una mancha de sangre y se duda, no se sabe a quién puede corresponder esa mancha. ¿Listo? Adicionalmente, y es muy importante tener presente esto, que este material genético se recupera en diversos contextos. Entonces, hemos mencionado varias veces los contextos de violencia sexual que tienen, precisamente por su naturaleza, una gran cantidad de transferencia de material biológico entre personas, inclusive entre prendas, pero también en agresiones físicas, en homicidios, también se puede dar transferencias. ¿Listo? Las transferencias, recordemos, no se dan solamente de persona a persona, también es posible transferir material biológico de una persona a un espacio o a un objeto. Listo. Entonces, tenemos, y ya entramos en materia, hablemos de las bases de datos genéticas. Me excuso con los compañeros que vienen de otros países. Voy a referir gran parte de mis ejemplos a Colombia. Voy a hacer mención de algunos ejemplos en otros países, pero principalmente en Colombia. Solamente para mencionar que en Colombia ya existen las bases de datos genéticas. Esto ya existe, es un hecho. Presento aquí un artículo liderado por quien es el padre de la genética forense en Colombia, el doctor Manuel Paredes, quien lideró un estudio muy importante por toda Colombia, recuperando material biológico de personas de diferentes lugares de Colombia, nuevamente material genético conocido, para construir esta base de datos de referencia con información genética. ¿Listo? Información genética de personas del Caribe, información genética de la región central andina, de la zona pacífica, de la zona de la Orinoquía, así sucesivamente.
¿Para qué sirve esta base de datos de referencia? Y nuevamente es algo que ya existe, ya lo tenemos en Colombia. No solamente este artículo, hay otras publicaciones que nutren esas bases de datos de referencia en Colombia. Estas bases de datos de referencia son muy importantes porque no solamente sabemos a quién le tomaron la muestra, sino también de dónde viene esa muestra. Y eso nos da, las bases de datos de referencia nos permiten tener un punto de comparación. ¿Y para qué se utilizan esos puntos de comparación o para qué los utilizamos los genetistas forenses? Para responder preguntas que se presentan en nuestros contextos judiciales del día a día. Preguntas como ¿qué? Los contextos de paternidad. ¿Qué es lo que se desea saber? ¿Este niño es hijo de este señor? Sería la pregunta simple. Nos la hacen al genetista. Nosotros como genetistas debemos poner en la balanza la posibilidad de que sí sea hijo del señor X o que no sea hijo del señor X y sea hijo de otra persona. Entonces, tomamos nuestro punto de comparación, nuestra base de datos de referencia para hacer la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un niño sea hijo del señor X, de un presunto padre, y no de otra persona de la población de referencia? Ahí está esa pregunta que hacemos día a día en las pruebas de paternidad, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Aquí comparamos al señor X, que sabemos que vive aquí, en Bogotá, en el centro del país. ¿Listo? El niño fue concebido aquí en Bogotá, el niño nació aquí en Bogotá, y la señora está acusando al señor X, que vive aquí también en Bogotá, y se hace la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que sea el señor X el papá o sea otra persona de la región andina central? ¿Listo? Para eso nos sirve la base de datos de referencia, para poder hacer esa comparación. En el caso del contexto de investigación criminal, la pregunta es muy parecida. En este caso, tenemos un perfil genético, ya sabemos que es perfil genético, que viene, es dubitado, no sabemos de quién viene, pero tenemos una teoría. La teoría es que probablemente viene de un implicado, alguien que tenemos aquí, posiblemente asociado a este caso, pero nuevamente nuestra balanza es, si no viene de esta persona, esta persona implicada, pues viene de otra persona de la población de referencia. Un hecho ocurrido en Cartagena, en la zona Caribe, entonces vamos a comparar ese perfil de nuestro presunto agresor con la población de referencia de la zona Caribe. Ahora, hablamos al principio y la presentación se titula Bases de datos de perfiles genéticos, pero aquí en Colombia y también en otros lugares del mundo se hace una distinción entre el concepto de base de datos y banco de datos. Si ustedes lo consultan, por ejemplo, a nivel Norteamérica, no manejan ese tipo de distinción, no manejan como un sinónimo. Si lo consultan, por ejemplo, en legislación argentina, hay una diferencia con la definición de banco de datos. La base de datos es ese repositorio de la información genética, los perfiles genéticos. Pero el banco de datos en Argentina, por ejemplo, refiere al banco donde físicamente es un banco de datos físico, se guardan las muestras genéticas, un biobanco. ¿Listo? Y esto ocurre en otros países que hacen la diferencia entre base de datos y banco de datos. Aquí en Colombia el concepto de banco de datos lo asociamos a unas bases de datos particulares que tienen una infraestructura particular. ¿Listo? Están organizadas de una manera tal que permiten resolver una pregunta particular. ¿Listo? Entonces, un banco de datos que tenemos, que existe hoy en día aquí en Colombia, que está legislado por la Ley 1402 de 2010, es el Banco de Perfiles Genéticos de Personas Desaparecidas. Ese es un tipo de banco de perfiles genéticos que tenemos aquí en Colombia. Tiene una estructura particular que la vamos a ver ahorita en un momento, que nos permite responder una pregunta particular. Pero es importante también mencionar que hoy en día tenemos un proyecto de ley estatutaria, la número 138 de 2024, que busca fortalecer el banco de datos de perfiles genéticos con fines de investigación judicial. ¿Listo? Entonces tenemos otro banco de datos
genético diferente, un reservorio de información genética que va a tener un fin diferente, un fin particular. ¿Listo? Entonces, vamos a ver con calma cada uno de estos. En primer lugar, el banco de datos para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, sabemos que este banco de datos tiene un objetivo particular y tal como lo dice su título, es la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Esto en respuesta a la crisis que tenemos aquí a nivel Colombia en torno a las personas desaparecidas. Son más de 100.000 personas desaparecidas, 100.000 personas en donde sus familiares, las personas que lo buscan, no saben dónde se encuentran. Entonces, la estructura de este banco va a tomar perfiles genéticos de personas conocidas, personas de referencia, personas que están buscando a sus seres queridos, pero aquí no es cualquier persona, necesariamente son los familiares. ¿Listo? Y este es un tema conceptual que es muy importante dejar muy en claro a las personas que buscan, que en este caso, para el banco de perfiles genéticos, idealmente es necesario tomar muestra biológica de madres, padres e hijos o hijos de las personas desaparecidas. ¿Listo? O de su familia cercana, de los hermanos, de los tíos, la familia que esté disponible. No, pero es que a esta persona yo fui como si fuera su mamá, pero yo realmente no soy la mamá, pero yo lo crié desde pequeño. Por supuesto que esa persona buscadora es muy importante para el proceso de búsqueda. Esa persona buscadora, así no sea su familia de sangre, merece información. Pero en el caso del banco de datos de perfiles genéticos, caso del banco de datos, aquí hay que ser muy claro con ese familiar que su muestra biológica no va a poder ser utilizada apropiadamente porque precisamente no comparten ese lazo de sangre. ¿Listo? Y esto es un reto para los genetistas y un reto para las personas. Por ahí ya vi manos levantadas, más que ansiosa, Daniel, por escuchar las preguntas. Me dijiste que al final, entonces yo me guardo al final. Si por favor hay algo que se deba atender, por favor interrúmpeme en cualquier momento. Pues en este momento, gracias. Tiene pues, un comentario frente a este tema que es tan, pues, yo creo que representante en Colombia, ¿no? Que es la desaparición y pues todas las pruebas que se han mitigado de pronto por diversas razones. Entonces, doctor Palacios. Muchas gracias, doctora. Gracias por su atención. Yo quiero Claro que sí. preguntarle, me genera todo esto una pregunta, es que quiero compartir algo con usted. Yo estoy haciendo mi doctorado enfocado en el derecho penal del futuro. Ajá. Y para el derecho penal del futuro es absolutamente relevante el tema de la genética. Ok, ya, Pero para tiene verlo. unas barreras importantes, se choca con unas barreras que impone la bioética. Y es, por ejemplo, el tema, hay muchos temas que voy a tocar, pero empezaría eh, con el tema de quién va a administrar estas bases de datos. Porque Ok. estas bases de datos tienen una importancia muy grande. ¿Sí? Me recuerda mucho a esa obra de George Orwell, 1984, en la cual ese gran hermano tiene el control sobre todos. Y tener ese poder sobre nuestra genética es tener ese poder y ese conocimiento sobre nuestras enfermedades, ese conocimiento sobre, aparte de todo, nuestra información familiar y muchas cosas más y unas connotaciones importantísimas también en el ámbito penal, que es a lo que yo me dedico. Entonces, esa es mi pregunta, doctora. ¿Quién administra estas bases de datos? Es fantástica tu pregunta. Voy a ser un poco tosca contigo, doctor Palacios, porque tu pregunta es precisamente uno de esos puntos de discusión y debate que quiero plantear en esta presentación. Y la pregunta del doctor Palacios es muy importante porque recordemos cómo inicia la presentación. Bases de datos
nos están rodeando en todo momento. Y ya creo que varios de nosotros aquí, si hacemos una encuesta rápida, en términos de uso, por ejemplo, de la información de nuestro número de celular o nuestra información de preferencias en compras, esas bases de datos ya están rodando. Entonces, es información nuestra que ya existe y está almacenada y la tienen diferentes personas. Entonces, ¿quién administra ese tipo de información? Es una pregunta clave y quiero resolverla a lo largo de la presentación con varios ejemplos, porque es una pregunta totalmente pertinente para este debate que se está dando hoy en día en Colombia frente al banco de perfiles genéticos con fines de investigación judicial, doctor. Entonces, voy a ser un poco tosca contigo porque no te voy a responder en este momento, pero quiero que esa pregunta quede enunciada y que quede planteada y que si al final de la presentación no la resolvemos, pues va a ser una pregunta que nos tiene que quedar en la cabeza, así en la parte de arriba. Pero gracias, doctor Palacios, por traerla porque precisamente es un gran punto de discusión. Y me quiero devolver un poco porque en este caso la pregunta del doctor Palacios frente a quién administra este banco de datos también fue una pregunta que se plantearon frente a la administración de la información para la búsqueda de personas desaparecidas. Aquí se establece por ley que quien administra esta información es el Instituto Nacional de Medicina Legal. Sin embargo, el Banco de Datos de Perfiles Genéticos en Colombia, si bien es administrado por el instituto, ¿listo? Que es nuestra entidad forense por excelencia, también no es únicamente el instituto quien trabaja en el banco de datos, sino hay diversas instituciones del Estado que aportan información al banco, que también están al tanto de qué información se ingresa, qué información no se ingresa, pero todos comparten el fin común, que es buscar a las personas desaparecidas. ¿Listo? Entonces, todas estas instituciones trabajan en conjunto para no solamente administrar la información, sino también para ponerse de acuerdo en, bueno, ¿cómo vamos a buscar estas muestras que necesitamos de referencia? De mamás, papás e hijos. ¿Listo? Hay que buscar a los familiares para tomarle la muestra. Y además tenemos que buscar a nuestras personas dubitadas, a los cuerpos, en los casos en donde la persona desaparecida, por supuesto, la presunción de vida es muy importante, pero también tenemos que adelantar investigaciones sobre esos cuerpos que aparecen en diversos contextos, en fosas asociados a cuerpos de agua, en las selvas, en los cementerios. Todos esos cuerpos que no sabemos cómo se llaman, mal llamados NNs, la idea es darles una identidad. Entonces, aquí la idea es comparar, ¿listo? La estructura de este banco de datos permite comparar información entre estas familias que buscan con estos cuerpos que no tienen un nombre en este momento. ¿Listo? ¿Para qué? Para responder o para sopesar estas dos hipótesis. Si encontramos una coincidencia, es porque esta persona pertenece a esa familia que lo estaba buscando, o ese cuerpo pertenece a esa familia, o definitivamente es una coincidencia al azar, esta persona no es esta persona, es otra persona de la población de referencia, es la pregunta que se quiere resolver. Ahora, la pregunta que hacía el doctor Palacios frente a quien administra, hay que volverla a plantear en este sentido, con fines criminales. Entonces, aquí la estructura de este banco de perfiles genéticos nos proporciona unas muestras dubitadas que se recuperan aquí en escenas del crimen, ¿listo? No sabemos a quién pertenece en este caso esta mancha de sangre, a este señor que está aquí sentado, a este, no lo sabemos, contra una información conocida, una información de referencia de personas que han cometido algún tipo de delito. ¿Listo? Ya empezamos el debate con esto. Denme 3 segundos y vamos a iniciar un fuerte debate frente a esto. ¿Listo? Un momento que esto... Ya, se me enloqueció el celular, un segundo. Listo. Entonces, nuevamente, así como en el banco de perfiles genéticos para buscar personas desaparecidas, comparábamos la información de familiares, muestras conocidas, con muestras dubitadas
cuerpos que no sabíamos cómo se llamaban. Aquí vamos a comparar, almacenar la información de manera virtual entre las personas, entre las muestras dubitadas que se recuperan en escenas del crimen contra las muestras de personas que hayan cometido algún tipo de delito. ¿Listo? Y me encanta esta imagen porque esta imagen representa el no, así no funciona. Esta imagen es muy de CSI, en donde la comparación genética y pum, te bota la foto y el culpable es tal y así te lo botan CSI. El culpable es CSI. No, claramente me gusta la imagen porque no representa lo que es la genética forense. Pero bueno, empecemos la discusión bioética, tal como la ha planteado el doctor Palacios, en torno a este tema. Hablemos de la genética, ya no del futuro, sino de la genética, la discusión genética que tenemos hoy en día. Con esta presentación es importante identificar que es una herramienta muy poderosa. La información genética, cada vez los métodos son más sensibles, permiten detectar información genética con mayor sensibilidad, con mayor precisión, en mayores cantidades, almacenar más y más información genética. Sin embargo, el hecho de tener una evidencia genética, ya, lo tengo, este es el culpable. No, es importante reconocer que esa evidencia genética no me va a sustituir un proceso de investigación judicial. ¿Listo? No me va a reemplazar tampoco el manejo documental, la recuperación técnica. Vamos a ver que eso es fundamental. ¿Listo? Y la presencia de la evidencia, este mensaje me encanta, la presencia de evidencia biológica no implica una responsabilidad penal. ¿Listo? Y vamos a ver ejemplos concretos de esto. ¿Listo? Esta información genética tiene que interpretarse a la luz de un contexto, a la luz de una información que rodea a esa evidencia genética. Entonces, para este debate bioético, es importantísimo tener presente que esa información genética que va a llegar a las bases de datos y a los bancos de datos genéticos forenses, tiene que ser una información genética de alta calidad. ¿Listo? Sí o sí. ¿Calidad en el qué sentido? Calidad en que fue recopilada con procesos rigurosos de recolección, de preservación, que no hay ninguna duda sobre el proceso de recolección. No hay ninguna duda sobre la trazabilidad. Para aquellos que no están familiarizados con el concepto, es esta información que me permite reconstruir el paso a paso de esta muestra desde el momento que fue tomada en la escena hasta el momento en que llega al laboratorio. En qué manos estuvo, cuánto tiempo estuvo en una nevera, a quién le llegó. Puedo reconstruirlo paso a paso, no hay ningún vacío de información, es impecable, puedo verificar todo el camino. Y la legalidad de cómo se obtiene esa muestra, particularmente en los casos de muestras de referencia. Para aquellos que quieran, perdón, termino la idea y ya te doy la palabra, Daniel, para aquellos que quieran vislumbrar con mayor claridad la importancia de la calidad y de la trazabilidad de las muestras biológicas, permítanme hacerles una recomendación, perdón, lo banal, pero en Netflix hay un documental muy bueno sobre O.J. Simpson que ejemplifica de manera magnífica la importancia de una evidencia biológica bien recuperada, bien preservada, con una trazabilidad bien manejada, y cuál es el peso cuando estos casos, cuando estos elementos no se dan. ¿Qué es lo que pasa en el proceso judicial cuando esto no se da? Perdón, Daniel, te doy la palabra. Bueno, principalmente yo tengo una pregunta, Bueno. pues que es bastante a colación, y es, tú hablas de instrumentos de recolección. Esos instrumentos, ¿qué tasa de error podrían llegar a presentar frente a la recolección de información? Claro, aquí estamos hablando, y por eso me gusta mucho el ejemplo de O.J. Simpson, que es un ejemplo tan famoso en las ciencias forenses, porque ejemplifica claramente el error humano asociado a los procesos genéticos. ¿El error humano en qué sentido? El error humano en el sentido en el que puede haber fallas al proceso, al momento de tomar la muestra. ¿Listo?
puedo hacer un embalaje inadecuado, puedo hacer un transporte inadecuado de la muestra biológica. Recuerden que estamos hablando aquí de información genética que se obtiene de una muestra biológica. Y como toda muestra biológica es muy delicada. O sea, pensémoslo con el material biológico que tenemos todos en nuestros hogares, los alimentos. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando un alimento no es bien preservado? Se daña, se contamina, se degrada. Lo mismo le pasa al ADN. Entonces, este error del que tú me hablas, si tenemos un proceso de recolección inadecuado, que es un error en gran medida humano, porque estamos hablando de recolección, aquí nos va a perjudicar fuertemente la calidad del material que se recupera y, por supuesto, la calidad del material que después se va a comparar. ¿Listo? Entonces, en lugar de tener un perfil genético en buena calidad, pues vamos a tener un perfil genético que va a estar deficiente, va a darme una incertidumbre mayor sobre el resultado y va a generar muchos problemas. Aquí quiero dejarlos pullados con la serie y voy a dar un par más de recomendaciones, pero afecta totalmente el proceso. Ahora, hay otros tipos de errores, por supuesto, y ahí por eso ese punto de comparación y esas bases de datos de referencia son importantes, porque uno podría decir, pero bueno, ¿cuál es la probabilidad de que por puro azar? ¿Listo? Entonces, esto es, también estamos comparando información genética con la probabilidad de que le peguemos al perfil genético por puro azar. Precisamente por eso esas bases de datos de referencia son tan importantes. Entonces, cuando tú me preguntas la tasa de error, hablamos de diferentes elementos que pueden aportar el error. Un error asociado a los procesos de recolección, errores en laboratorio. No digo que no se puedan dar, pero generalmente estamos hablando de laboratorios que manejan altos estándares de calidad y también estamos hablando de errores que se pueden dar en la interpretación, pero pues aquí nuevamente partimos de una base muy fuerte, que son bases de datos de referencia muy robustas que me permiten conocer la población y también del estudio de varias zonas del ADN. Perdón que me extendí un poquito ahí, Daniel, con la pregunta. No sé si tengas otra. Es más que amplio la información que tú nos indicas. El doctor Palacios creo que tiene una pregunta para ti. Ajá, porque mira que ya llegué a tu pregunta, Doc. Doctora, sí, la pregunta mía es, ¿cómo se puede arruinar precisamente una muestra? Y la Ajá, pregunta que nace de ahí es, ¿cómo es la forma adecuada de tomar la muestra? Gracias. por supuesto, muy buenas preguntas, doctor. Eh, ¿Cómo se puede arruinar una muestra? Aquí no hay que irnos tan lejos, porque es algo que nos podemos imaginar y nuevamente lo podemos ver en nuestras casas. ¿Cómo podemos, y perdón por traerlo por un ejemplo banal, cómo podemos arruinar un alimento? ¿Listo? Un material biológico que tenemos aquí en el día a día. Lo podemos arruinar, por ejemplo, dejarlo fuera de la nevera. ¿Listo? Entonces, lo tomamos, pero no le damos un proceso de refrigeración adecuado, entonces eso lleva a que se degrade. ¿Listo? Pasa lo mismo con las muestras biológicas que se recuperan en lugares de los hechos, donde deben ser recuperadas, pero también deben tener una adecuada cadena de custodia y una adecuada cadena de frío. Entonces, ahí podemos arruinar la muestra. ¿Cómo más la podemos arruinar? También hablemos el ejemplo en términos de alimentos. Ustedes saben que hay alimentos que se dañan si los manipulan muchas personas o, por ejemplo, si tienen contacto con saliva. En el caso del material genético, pues aquí no solamente estamos hablando de que lleguen bacterias y lo dañen, sino también estamos hablando que el investigador también es un ser humano que tiene también sus propias células y puede contaminar la muestra. Entonces, en el cómo recuperarlo apropiadamente, toda esta indumentaria que vemos en los profesionales que trabajan en escena en lugares de los hechos, es la palabra que utilizamos aquí en Colombia, toda esta indumentaria es sumamente necesaria para evitar que los investigadores contaminen las muestras con su material biológico
y por supuesto también en viceversa, que el material biológico no los contamine a ellos, que esto también estamos hablando de bioseguridad. Entonces, aquí solamente por plantear 2 ejemplos de cómo arruinar una muestra y cómo recuperarla adecuadamente. Una muestra arruinada, nuevamente, es una muestra que nos va a dar muchos problemas al momento de interpretar el resultado. ¿Listo? Y puede tener, nuevamente, grandes repercusiones cuando se analiza en el contexto del caso. Pero ese es un punto muy importante en torno a cómo se nutren las bases y los bancos de datos genéticos, y tienes toda la razón en preguntarlos, porque una muestra degradada ingresa al banco de perfiles genéticos, nuevamente, va a generar muchos problemas, pero hay otro tipo de preguntas, y aquí llegué a tu pregunta, doctor Palacios, frente a, y no es la única pregunta que debemos plantearnos, y espero estar haciendo aquí un aporte importante para tu tesis y también para otros compañeros que estén trabajando en esta área. ¿Quién debe autorizar el ingreso y la permanencia? No es solamente el ingreso de ese perfil, de esa información genética, sino por cuánto tiempo va a permanecer. ¿Toda la vida? ¿Todo el tiempo que dure vivo el familiar que está buscando? ¿O cuando ya muera lo retiramos? O en el caso, por ejemplo, de los fines de investigación criminal, ese periodo de permanencia es vitalicio hasta que se resuelva el caso. ¿Cómo se define esto? ¿Qué tipo de perfiles deberían ser incluidos? Esta es una pregunta que a mí me encanta hacer en clase porque hay toda una diversidad de opiniones. Bueno, entonces si vamos a estudiar violencia sexual, incluyamos a los hombres. Ok, a todos los hombres de la población. No, incluyamos a los hombres mayores de edad. Bueno, entonces de los 18 para arriba, los 18 es la edad aquí en Colombia de la mayoría de edad. No, pero más jóvenes. Bueno, entonces nos vamos hasta los 12, 11, 10, 9, más para atrás, más para adelante. ¿Cómo definimos ese rango? ¿A todos los hombres deberíamos incluirlos? ¿Será que es una buena idea incluir a toda la población? Vamos a hablar frente a esto. ¿Solamente criminales condenados o también podríamos incluir a personas procesadas o personas sobre las cuales se tiene alguna sospecha o personas sobre las cuales se le ha realizado un arresto? Solo un arresto. ¿Quién vigila el uso? El doctor Palacios lo planteó muy bien. Es que la información genética no es solamente con fines criminales, resulta que en la información genética podemos tener otro tipo de información asociada. Recuerden, todo nuestro material genético, ¿listo? Desde nuestra ancestría, quién es nuestra familia, hasta posibles enfermedades que podamos tener, hasta información inclusive que vemos en nuestro cuerpo. ¿Quién regula la eliminación de esta información? Son todas preguntas que, nuevamente, mi meta es que ustedes se vayan con muchas preguntas, más preguntas que respuestas. Y perdón por la maldad. Bueno, y esto nos lleva a todo un reto frente a protección de la información genética. Ya dijimos que el material genético es muy sensible, se puede dañar, entonces aquí requerimos una normativa muy clara, muy robusta, que nos indique precisamente, inclusive en el término de, aquí son lineamientos, en el término de la calidad del material genético que debe ingresar, pero también cómo se debe usar, quién está allí para estar atento a que no se den abusos. Nuevamente, más preguntas que respuestas, porque doctor Palacios lo planteó, hay mucha información en nuestros genes y no es solamente información que refiere a nuestra identidad, sino también a otros aspectos sensibles. Esto pues es un reto para todas las tecnologías de informática que están bastante bien, pero siempre avanzan las defensas, pero también avanzan las estrategias para atacar esas defensas y es algo que tenemos que tener presente. Y la necesidad de tener una regulación muy, muy clara. Ahora sí quiero llegar a este caso, porque este caso es un ejemplo muy, muy claro de la necesidad de abrir el debate, y no es un debate solamente de genetistas o solamente de abogados, sino es un debate que nos concierne a todos como ciudadanos de la nación, y es el caso de Golden State Killer en Estados Unidos.
¿Por qué quiero traer a colación este caso? Este caso precisamente es el ejemplo que tomé al inicio, donde tenemos un conjunto, un grupo de víctimas que fueron agredidas sexualmente por una persona, no se tenía un sospechoso, 50 años después se hace un cotejo genético y se llega a un responsable, a un señor que se llama Joseph DeAngelo. ¿Listo? ¿Qué es el debate genético? Que la información contra la que se contrastó no era una base de datos genética del FBI, ni era una base de datos genética de una autoridad, no era una base de datos genética pública. ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden consultar, ustedes en internet hacen la búsqueda, quiero conocer mi ancestría, ustedes pueden llegar a páginas como esta. Ojo, no le estoy haciendo propaganda a la página, por favor no me lo interpreten así. Pueden llegar a este tipo de páginas, es más, lo pueden buscar aquí en Colombia y también encuentran otras casas comerciales, pero por dar un ejemplo, llegan a este tipo de páginas, entonces, ¿qué es lo que les dicen? Mire, descubran sus orígenes. Entonces, ustedes mandan una muestra biológica y les dicen quiénes pueden ser sus ancestros, les hacen un árbol, los árboles se pueden hacer, miren, yo hice aquí el mío, perdón aquí por echarme flores con el árbol, estoy muy orgullosa de mi árbol, pero bueno, fin a la historia del árbol. Ellos pueden construir el árbol, hacen toda una reconstrucción también en algunos casos de información genética que pueda estar asociada a enfermedades, bueno, en fin. Es una base de datos genética que tiene un uso particular, pero pues en últimas esa información genética se va guardando, y en este caso lo que hicieron los investigadores fue mandar la muestra, una muestra muy bien preservada, eso sí, recuperada en una de estas escenas, perdón, del crimen, la mandaron a esta base de datos genética pública y dijeron, oiga, sí tenemos una coincidencia. Esta persona muy seguramente pertenece a este grupo familiar, y le mandaron el árbol y toda la cosa. Y con esa información del árbol, con esa información de la familia, ojo, no fue una coincidencia con una persona, sino con una familia, perdón. Con esa coincidencia de la familia, lograron llegar a este señor, a Joseph DeAngelo. Ahí se emitió la orden de arresto contra este señor, se abrió el proceso de investigación, ahí se le tomó la muestra, perdón, y se logra encontrar un responsable después de 50 años en el que el caso estaba sin resolver. ¿Listo? ¿Cuál es el debate ético? Nuevamente, la legalidad, perdón, no me voy a devolver tanto, la legalidad con la que fue obtenida la muestra, contra la que fue comparada. Las muestras que se aportaron a esta base de datos genética pública tenían otro fin, ¿listo? No había una autorización, un consentimiento informado de las personas que forman parte de esa base de datos genética diciendo, no, es que yo quiero que mi base de datos, que mi información genética sea utilizada para resolver este tipo. No. Entonces, se atacó fuertemente la legalidad de cómo se hizo ese primer cotejo que permitió llegar a este señor. ¿Listo? Entonces tenemos una herramienta muy, muy, muy poderosa. Tenemos material genético único, nuestros perfiles genéticos únicos que pueden ser comparados y permiten diferenciarnos de otras personas, pero dado este poder, dado esta herramienta, esta llamémosla dinamita científica que tenemos en nuestro ADN, debe plantearnos una serie de preguntas, no solamente a nosotros, sino también a los legisladores, para que se evite el uso indebido de esta información. Ejemplo, en Inglaterra, ¿listo? En el Reino Unido, perdón. En el Reino Unido se manejó por mucho tiempo una de las bases de datos genéticas más grandes del mundo. Toda persona que había sido arrestada por cualquier tipo de delito ingresaba a la base de datos genética. Eso quiere decir que si un niño llegaba y hacía un acto vandálico, dañaba una reja, cualquier cosa, le tomaban la muestra e ingresaba a la base de datos genética.
¿Qué problema tiene el hecho de ingresar a cualquier persona? Y nuevamente, esto no es para poner posición en contra o a favor, sino para que pensemos e incluyamos este tipo de información en el debate. Que puede darse una situación en donde se encuentre una muestra de saliva, de sangre, de lo que sea, en un lugar, tenemos dudas, se recupere, se contraste con esta base de datos y, mira, hay una coincidencia. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro material genético de manera fortuita llega a un lugar? Lo que se conoce normalmente como estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿Listo? La persona que hace uso, por ejemplo, de un motel, una habitación de hotel, en un momento y después ocurre un delito en ese mismo lugar, pues su material biológico quedó allí, pero no necesariamente esa persona estaba vinculada a ese hecho. ¿Listo? Nuevamente, recordemos el primer mensaje. El hecho de tener material genético, de tener una evidencia genética, esto no me representa culpabilidad. Tiene que analizarse a la luz del contexto. Ahora, la inclusión indiscriminada y también la estigmatización de comunidades vulnerables también se ha visto alrededor del mundo y son elementos a poner a discusión. Por ejemplo, en China se hizo una toma de muestra a un grupo poblacional particular. De alguna manera se estaba estigmatizando un grupo poblacional particular, no se tomaron las autorizaciones debidas para la toma de esas muestras y entonces ahora estas personas tienen sus muestras en bases de datos genéticas. ¿Listo? Sin una autorización debida. Entonces, esto nos puede llevar también a estigmatizar comunidades. No, tenemos que ahora tomarle muestra a todos los inmigrantes, porque los delitos vienen de todos los inmigrantes, o no, tenemos que tomar muestras de los biológicas de los barrios marginales. Esto genera una serie de problemas de violación de derechos, de respeto a la legítima, a la presunción de inocencia, muy, muy claros. Pero, nuevamente, más preguntas que respuestas. Aquí la idea es tener más fundamentos para nuestro debate. Quiero cerrar esta presentación, y me extendí un par de minutos, con desafíos muy importantes que quedan aquí en el debate abierto y en esta presentación que espero que haya sido muy de su interés y que ojalá se extienda mucho, porque precisamente la idea es llevar este debate a los sistemas judiciales, no solamente al colombiano, sino también a nivel latinoamericano, para que se planteen este tipo de preguntas, que este uso de bancos de perfiles genéticos con fines, por ejemplo, de investigaciones criminales, son una herramienta muy poderosa, pero se deben garantizar los derechos, se debe tener un acceso legítimo a la justicia, se debe garantizar la protección de las personas y las comunidades, y sobre todo tiene que tener un fuerte músculo científico y ético para el uso de este tipo de herramientas. Entonces, todos estos elementos para ponerlos sobre la mesa, para que se discutan, para que se tengan en cuenta experiencias de otros países y se puedan tomar las mejores decisiones en términos del marco normativo de estas importantísimas herramientas. Nuevamente dejo estas preguntas también. Dejo muchas preguntas también para que reflexionemos dónde estamos dejando nuestra información, no solamente genética. También dejo a disposición información bibliográfica que ustedes pueden consultar, no solamente en inglés, también hay información bibliográfica muy valiosa en español que pueden verificar y es muy, muy interesante. A todos, muchas gracias por su paciencia y su tiempo. Muchas gracias, doctora Luz Adriana. Bueno, vamos a abrir ahora los micrófonos. Hay un tema, doctor Alexander, y que lo he visto, y de hecho los que han pasado o nos han consultado acá en el Centro de Educación y Especialistas Forenses, siempre recalcamos sobre un tema. Doctora, para dejar de compartir la pantalla. Claro que sí. Es el siguiente. La cadena de custodia. De hecho, creo que es el elemento más básico y todos los forenses llegamos al mismo punto. Los genetistas, los médicos, los psiquiatras, los físicos, los balísticos, todos llegamos al mismo punto, pero vemos que a veces ha sido subvalorado o en algunos momentos, y de hecho hay casos en los que toca detener es como detener el tráfico de la autopista,
va a decir, busquen la cadena de custodia. En algunos casos, gente que ni idea aparece firmando la cadena de custodia. Muestras que tenían que estar refrigeradas, no lo estuvieron y dejan claro que inclusive se calentaron o se dañó las cadenas de frío. Y uno dice, venga, esto no se puede analizar. Eso en toxicología es súper vital. Y en genética, la doctora, creo que eso es básico, ¿ya? Con las muestras óseas, si se contaminaron con hongos, si se mezclaron con otras muestras óseas, es que ha pasado de todo. Pero un gran mensaje, pienso que es cuando pidan esos 3, 4, 5 hojitas o que les entreguen, paren y digan la cadena, las cadenas de custodio, ¿ya? Es como cuando a nosotros nos traen una necropsia. Paremos aquí, busquen las fotos. Son súper importantes y a veces se subestima esa parte. Doctor Alexander, bueno, aquí le dieron un poco de tips de bibliografía para su trabajo de grado, ¿ya? Aquí hay unas personas que levantaron las manos. Daniel. Sí, mientras das la palabra a las personas y el doctor Palacio se conecta, quiero complementarte, Aníbal, frente a lo que tú mencionas en términos del proceso de documentación, que también es un elemento básico. Adicional a la cadena de custodia, el estado del material donde se recuperó esa evidencia biológica, es una prenda, en qué parte de la prenda se recupera la evidencia biológica, en qué estado estaba esa prenda y también la documentación de toda la historia alrededor de la recuperación de esa evidencia biológica. Es fundamental, es un elemento que parece muy sencillo, muy evidente, pero es una de las principales falencias, es una de las gran falencias que vemos en muchos de los casos. Sí, aquí le abrí el micrófono a la doctora, a la señora Grati Vargas, porque hay unas preguntas de ella. Mire que algo que hemos aprendido con usted es el tema del contexto, la importancia del contexto. Es clave. Lo que acaba de decir, está fuera del panty, dentro del panty, está en los zapatos. Todo esto comienza y sirve para una interpretación. Por acá levantó la mano Grati Vargas, ya puede abrir su micrófono para la pregunta que vi que se relaciona con paternidad. Sí, buenas noches. Grati Vargas, hombre, qué pena. Perdón, Grati Vargas. Primera vez que escucho el nombre. Bueno. De todas maneras, pues, felicitar a la doctora y a ustedes, agradecerles mucho. Muy interesante el tema. La genética forense o la genética, como lo explica la doctora, se está utilizando en esas dos ramas de la investigación criminal y las bases de datos importantísimas en cuanto a la identificación de desaparecidos. Hablaba también que, pues, creo, si no escuché mal, que el titular o quien maneja la base de datos en Colombia de búsqueda de desaparecidos es el Instituto de Medicina Legal. Entonces, la pregunta concreta es, doctora, la base de datos que tiene en este momento Medicina Legal en cuanto al cotejo del ADN de las personas desaparecidas con familiares que están o existen en las bases de datos, ¿cuáles son los familiares claves para obtener esa muestra de ADN? ¿Son todos? ¿Puede ser cualquier familiar o puede ser, tiene que ser primer grado de consanguinidad? Gracias, doctora. Feliz noche. Grati, un gusto saludarte. Es una pregunta muy valiosa y como te mencionaba, es todo un reto para los investigadores, los documentadores y los genetistas tener fundamental claridad sobre esto con las familias al momento de documentar estos casos y al momento de tomar las muestras. Entonces, por supuesto, preferibles padres, madres de sangre, es importante hacer esa aclaración, hijos. También se toma la muestra de la esposa, es muy importante también. Obviamente la esposa no comparte, generalmente no comparte relación sanguínea con la persona desaparecida, pero es muy importante para hacer una adecuada comparación con el hijo. Aquí la flexibilidad también es importante y la rigurosidad en el proceso de recuperación de los familiares, porque desafortunadamente hay casos, ya en Colombia tenemos casos de hace 40 años,
ya en este punto, de personas desaparecidas en donde desafortunadamente los padres ya no están. Entonces, por supuesto, una exhumación es una alternativa, exhumar los cuerpos de los padres, a veces no es una posibilidad. Entonces se recurre a hermanos, también es posible. Si no están los hermanos, obviamente los abuelos es más difícil, pero se trata de hacer una reconstrucción lo más completa posible de ese árbol que te mostré, lo más completa posible para tratar de identificar qué familia se tiene y qué muestras se pueden tomar. Excelente. Aquí le voy a abrir el micrófono Cecilia, que había levantado la mano, pero bueno, listo. Ya le abrí para que intervenga Cecilia. Bueno, hay un tema de estos y es que algo de base es que es complejo. Una de las recomendaciones, por ejemplo, nosotros que estamos dentro del mundo forense, yo soy especialista en medicina forense y estamos cercanos a la genética forense y es un tema complejo para nosotros. Entonces, la recomendación siempre es, hay que consultar este tipo de temas para entender. Yo tuve la fortuna de conocer al doctor Manuel Paredes, quien me enseñó muchísimo trabajando con desaparecidos, huesos, modelos, todo lo que tenía que ver con lo del conflicto armado, y era muy complejo. Creo que a la semana lo visitaba varias veces, a veces en la mañana y en la tarde, para aclarar dudas, porque era complejo el tema, y a veces vemos 99.99, no hay nada más que hacer, ¿ya? Y ese 0.001 puede marcar el contexto, y es recurrir. De hecho, algo que pues la doctora se especializó acá, ¿no? Cada uno nos hemos especializado en un pedacito, y es la complejidad. Hay cosas que todos dependemos del contexto. Entonces, consultar a tiempo, porque hay personas que dicen, pero es que yo no lo hice, eso no sucedió así. O a veces, bueno, una cosa es que entreguen cierto el 99.99, pero a veces entregan el 24.300 y es muy probable, ¿no? Yo soy médico y cuando entro a leer ese 24.000, 42.000, 54.000, yo quedo con esa vaina, ¿qué es? Hay que preguntarle a alguien que sabe, porque eso es complejo, ¿ya? Es bastante complejo. Doctor Palacio, ¿qué le pareció la conferencia? Información para la Doctor tesis. Aníbal, muy interesante, claro, me sirve muchísimo y para mí es una bendición conocer a la doctora Luz Adriana. Estamos en un tema supremamente importante, relevante, actual y está proyectado al futuro. O sea, todo eso está empezando hasta ahora. Hay 1000 preguntas, hay más preguntas que respuestas, pero el ADN va a ser fundamental en el derecho penal en el futuro. Va a ser absolutamente relevante en el derecho penal del futuro. Entonces tenemos que tener muy claro la parte bioética, los límites, quién administra, las consecuencias de esa mala administración, la parte positiva, la parte negativa de la misma. Aquí tenemos un reto enorme que nos ha abierto esta caja de Pandora, que es el ADN. Y yo agradezco a usted, doctora Luz Adriana, y el doctor Aníbal Navarro, por haberme hecho esta invitación y haberme dado el gusto, el honor de compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Doctores, muchísimas gracias. Sé que nos extendimos un poco más de lo habitual. Aquí está Cecilia, que tiene una pregunta desde hace rato. Cecilia, ¿puede abrir su micrófono? Creo que no, doctor. No, no. O de pronto No. debe ser desde allá. Listo. El mensaje, por aquí está Patricia Jiménez. Le voy a habilitar Patricia Jiménez para que abra su micrófono, poderla escuchar. Muy buenas noches a todos. Buenas. Muy interesante este tema. Pues sí, realmente las ciencias forenses han avanzado muchísimo desde la época del caso de O.J. Simpson. Realmente ha avanzado muchísimo en cuanto a la parte de investigación criminal, en cuanto a la toma, embalaje, muestras,
en cuanto a las técnicas que se utilizan en genética forense. O sea, realmente es un caso que fue muy interesante, que fue muy emblemático en su momento. Eso sí, nos dio muchas enseñanzas a todos los que en algún momento trabajamos en genética forense y en investigación criminal. Yo fui docente de investigación criminal y trabajé en la parte de genética forense. Fue una etapa muy inicial. Se ha avanzado muchísimo, muchísimo. En cuanto a la recolección, materiales de recolección, en cuanto a los procedimientos que tienen que ver con la recolección, cadena de custodia, procesos y procedimientos, se ha avanzado bastante. En cuanto a las técnicas también, y hablaba aquí la doctora, pues que en el caso que cuando un elemento materia de prueba ocurre un hecho y se recolecta el elemento materia de prueba, pues él va a estar expuesto a una cantidad de condiciones ambientales, temperatura, humedad, etcétera, de tal forma que cuando los investigadores recolectan ese elemento materia de prueba, per se, él ya ha tenido el ADN contenido en ese elemento materia de prueba, ha tenido una serie de cambios, ¿sí? En la época de O.J. Simpson, incluso las técnicas que utilizaban, pues esos cambios que ocurrían en ese ADN, afectaban muchísimo los resultados. La genética forense ha avanzado mucho en todos estos procedimientos de tal forma que si se recolecta esa evidencia pasado un tiempo y ha sido afectada por las diferentes condiciones ambientales como temperatura, humedad y demás, las técnicas nos permiten actualmente a través de la PCR analizar ADN altamente degradado, de tal forma que eso es un avance muy importante porque efectivamente trabajar con una muestra de referencia tomada a una persona en condiciones controladas en un laboratorio es bien diferente a trabajar con una muestra de tipo forense. Con respecto a otro tema que hablaban, por ejemplo, de la contaminación, que cuando ocurre a partir de contaminación por parte de los investigadores que recolectaron ese elemento materia de prueba por los motivos que ha ocurrido, también recomiendan que se cuente con esa muestra de referencia de las personas que intervienen en los procedimientos judiciales y de los forenses que intervienen en el análisis de los elementos materia de prueba. En el caso, por ejemplo, del doctor Aníbal, que trabajó en la parte médico-forense, pues allí entonces tener la muestra de los antropólogos que trabajaron los restos humanos, de los médicos que tomaron la muestra para para poder tener esa información genética y poder descartar a esas personas como fuente de esos perfiles genéticos. Aquí el tema es bastante amplio y pues muchas gracias pero cada una de esas bases de datos que se hablaron en esto merecen una conferencia de la doctora Adriana porque el tema es bastante amplio, ¿sí? Ella pues nos paseó por los diferentes momentos, ¿sí? De las bases de datos de poblacionales, de referencia, que son las que utilizamos en forense cuando hay una coincidencia entre el perfil genético del elemento materia de prueba y el vinculado dentro de un procedimiento. Ese es un tipo de base de datos que tiene un mundo completo en cuanto a todos los temas que decía el doctor Palacio de su investigación que está haciendo, ¿sí? Eso es un tema, es muy completo y bastante complejo para poder definir, bueno, se hace la base de datos de población de referencia, ¿sí? Referencia forense para los cálculos probabilísticos. ¿Sí? Valorar la coincidencia forense. Entonces, en ese caso hay una cantidad de temas de consentimientos, temas de una pregunta aquí que incluso no sé, no lo conozco, pero la doctora de pronto sabe, por ejemplo, cada cuánto tienen que hacer esas bases de datos, se tiene que estar tomando muestras y haciendo muestreos para decir, oiga, si me sirve, cuántos individuos en la población, cuántos hombres, cuántas mujeres, bueno, una cantidad de temas. Solamente ese tema es gigantesco. Con respecto a la base, al banco de datos de perfiles genéticos de identificación de personas, pues es un tema que a partir de la ley y con la reglamentación posterior que se hizo, pues se ha avanzado muchísimo, ¿sí? Entonces, en ese momento, si bien al principio se decía, bueno, hay familiares en primer grado de consanguinidad, que son los más informativos y todo eso, ya en ese momento, la herramienta estadística con que cuenta ese banco de perfiles genéticos con fines de identificación, permite utilizar pedigrís, de tal forma que nos permite
utilizar muestras de familiares más lejanos, digámoslo, en un primero y segundo grado de consanguinidad, pero familiares más lejanos para poder, a partir de ellos, poder identificar, saber si esa persona puede corresponder o no a ese grupo familiar. Entonces ahí viene una herramienta bien importante porque era una limitante dentro de todo ese proceso para poder identificar personas, ¿sí? Entonces allí también están definidas, bueno, ya se ha avanzado muchísimo, yo creo que a partir de la ley se generó una reglamentación y se ha generado un trabajo bien importante de este banco de perfiles genéticos. Con respecto a las bases de datos, otra parte que se ha avanzado muchísimo y que la doctora Adriana y Aníbal conocen es la ley que se aprobó este año, ¿sí? Que tiene que ver con el banco de perfiles genéticos de uso en investigación criminal. Se aprobó este año finalmente después de que creo que esta es el tercer intento que se hizo en Colombia para poder aprobar esto y se hizo ya. Entonces, ahorita que nos viene la reglamentación. En la reglamentación es ya donde nos van a dar mucha de la información que el doctor Palacio le inquieta en ese momento con respecto a esos temas y que nos interesa muchísimo aquí en Colombia y tiene que ver con cómo va a funcionar esa base de datos, qué información genética se va a ingresar, que va a ser la permanencia de esa información genética. Ya la ley definió, eso sí lo definió la ley, en qué tipos de delitos, cómo se tiene que manejar todo el tema de las búsquedas, los reportes de esas coincidencias que se encuentren en la base de datos de interés forense, ¿sí? Y otro tema que es de muchísima actualidad que lo tocó la doctora y que eso es una conferencia completa, es el tema de las bases de datos públicas. A raíz de lo que dijo la doctora, de ese caso del Golden State Killer, que en donde efectivamente el FBI utilizó, mandó un elemento, materia de prueba, para que se obtuviera su información genética y se cotejó con una base de datos pública. A partir de eso, ya en ese momento, en esas bases de datos públicas, existe una parte, digámoslo, como una reglamentación en donde a las personas cuando aportan su muestra les preguntan si autorizan que esa información pueda ser cotejada dentro de investigaciones criminales. En ese momento, a partir de esa situación que se presentó, porque obviamente había muchas dificultades para poder demostrar la legalidad, digámoslo, de ese tipo de cotejos genéticos. Entonces, a partir de eso, ya las bases de datos públicas de este tipo, GEDmatch y demás, solicitan a las personas que den la autorización. Si la persona da la autorización, entonces solamente ese tipo de información con consentimiento previo es cotejado y utilizado por, en ese caso, Estados Unidos, el FBI, o en Europa, ¿sí? En Europa pueden ser utilizados. Entonces, fíjense que sí hay, digámoslo, son temas bastante complejos. Yo pienso que sí se tiene que trabajar muchísimo más en todos estos temas, ¿sí? Habrá mucha discusión a nivel ético, a nivel jurídico y demás en nuestro país a partir de lo que tenemos en este momento. Y claro, doctora. Entonces, y otra parte que es bien importante es lo que decía el doctor Aníbal. Era respecto a la capacitación y la formación que tienen que tener tanto los abogados, fiscales, jueces con respecto a la interpretación de los cotejos genéticos, ¿sí? Entonces, allí todo ese tema que tiene que ver con los números que se reportan en los informes periciales. Entonces, aquí según la ley 721, se tiene que expresar las coincidencias en los casos de paternidad con un valor numérico sobre 100. Entonces, la ley dice que es 99.9 en caso en que se cuente con papá, mamá e hijo, y 99.99 en caso que se cuente solamente con presunto padre y el hijo. Entonces, eso lo dice la ley aquí en Colombia. Obviamente, este tipo de
situación es específica para Colombia. Si ustedes miran la legislación de otros países, allí no lo expresan de esa forma. En el caso del tema forense, se utilizan predicados verbales y los números que ahí se presentan son del tipo de lo que hablaba el doctor Aníbal. 23.000, 24.300, 42.000, 54.000, incluso eso en este momento son valores supremamente bajos. En ese momento, cuando se hace un cálculo de coincidencia de un perfil genético de un elemento materia de prueba con una muestra, el perfil genético de una muestra de referencia de un involucrado en un proceso de investigación, con los marcadores genéticos que se analizan en ese momento, que ya son más de 25, ¿sí? Si logramos tener un ADN de buena calidad, como decía la doctora Adriana, porque no siempre uno puede tener un ADN de buena calidad en el sentido de que se puedan obtener información para los 25 marcadores, por ejemplo, que tienen en ese momento los reactivos comerciales. Entonces, ahorita, doctor Aníbal, todavía es más porque se hablan de miles de millones, de billones, de trillones, de cuatrillones, ¿sí? Entonces, este tema es para una conferencia, doctora Adriana, vaya preparándola. Sí, Estoy preparándola porque ese tema es supremamente importante, la capacitación y el entender un poco, el abordar el tema matemático, el tema probabilístico para poder entender esos pequeños números de billones, trillones y demás, ¿sí? de Eso es hecho, todo un tema. Entonces, aquí la invitación es, doctora, que estos temas, cada uno de ellos muy interesantes, muy a tiempo, digámoslo, porque es muy importante la formación. Entre más la comunidad involucrada conozca estos temas, entre más aprendamos, entre más, eso va a ser muy importante y es un aporte muy bueno para nuestra sociedad, ¿sí? El día que nosotros pongamos debates en las audiencias de juicios orales, en donde la defensa pregunte de una forma técnica, pregunte de una forma, escudriñe, digamos, toda esa información, ese día, yo digo, va a ser un día muy, muy importante, ¿sí? Muy importante, y va a hablar muy bueno del nivel a que hemos llegado, ¿sí? Era solamente muchas gracias, era una serie de comentarios sobre el tema, muy interesante, doctora Aníbal, muchísimas gracias. A usted, muchas doctora gracias. Patricia. De igual manera, pues les recordamos que todos estos temas que tengan como tal se pueden consultar directamente en el Centro de Especialistas Forenses. Nuestra especialista en genética forense, la doctora Luz Adriana, pues directamente los puede acompañar en la elaboración de informes periciales y pues todo lo que corresponda al acompañamiento legal al 318-712-8534. Todas sus participaciones, créannos que son muy valiosas, y agradecemos muchísimo a la doctora Luz Adriana por permitirnos, pues, con todo gusto expresar todo ese conocimiento que ella nos da como en su maestría y doctorado. Entonces, pues, no siendo más, agradecemos a todos los participantes en la noche de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros en todos estos escenarios de educación. También, pues, el día de mañana seguramente se les esté compartiendo información acerca de un diplomado en litigación estratégica de violencia sexual. Yo con muchos ya he tenido el contacto, de pronto por correo o directamente por WhatsApp, para que pues participen en estos espacios de formación que se están brindando desde el Centro de Especialistas Forenses y certificados por el mismo. De antemano, pues, muchas gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros esta noche, y esperamos que tengan una excelente y muy bonita noche. Aníbal, Daniel, doctor Palacios, doctora Gracias. Patricia, por ahí Aurora, muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Gracias para todos. Un abrazo. Recuerden que también está el link para calificarnos, está por ahí en el chat, para que puedan ir si no nos han calificado aún, y pues por lo demás quedan a su disposición.